historia de fotografía tu vida? ¿Esto parte cuándo en tu vida? ¿Partes niña o es algo que ya más adolescente lo terminaste? Bueno, yo tuve una familia, o sea, mi familia son puros artistas. Mi papá, mi mamá estudió en la universidad también, en la misma que yo. Compartimos incluso hasta los mismos profesores. A mí me enseñaron profesores que le hacían clases a ella también, en la Chile. La Chile, entretenido también estudiar ahí porque es un lugar que tiene como mucha historia y un recorrido, y también es muy entretenido encontrarse con gente que lleva años como enseñando una disciplina y una cosa. Así que nada, fue una buena experiencia el haber estado ahí, y mi familia siempre me apoyó en ese tema. ¿Eso desde la niñez? Desde la niñez, claro, siempre me apoyaron, siempre también me incentivaron mucho, y por ahí parte como un poco el camino a lo que me gustó siempre. Siempre en mi casa vi buenos libros, escuché buena música, como mucho incentivo. Entonces, no sé, yo tenía 10 años y ya me encantaba la fotografía. A los 15 años mi mamá me regaló mi primera cámara fotográfica, 14, 15 años, y ahí empecé a trabajar, desde esa edad, bien chica igual. Y bueno, a mí lo que me pasó un poco fue que primero me robaron la cámara fotográfica, me asaltaron en Plaza Italia, me acuerdo, y como que fue súper como traumático, porque bueno, yo estaba recién salida y me robaron la cámara que tenía, y que te roben la cámara en esa época es algo súper complicado porque, no sé, pues tenéis 20 y tantos años, no tenéis plata para comprarte otra cámara, era la cámara con la que iba a trabajar y ya no iba a poder, no tenía la herramienta de trabajo, no tenía nada, y era una cámara análoga. Entonces ahí aparece mi hermano menor, que también es artista y él hace sus cosas y le va muy bien también a él. Entonces él viajó a Estados Unidos y me trajo de regalo mi primera cámara digital. Y me dijo, ya, tú tienes que cambiarte, aprender a usar digital, esta cuestión, y me pasó la cámara digital. Oye, cuando te metes en este mundo digital, el tema de esta fascinación que tú tienes por los rostros, ¿ya estaba presente o comienza de a poco conforme te vas metiendo en este mundo digital? Empecé a buscar trabajar en estudio, porque ya no quería salir a la calle, ya no me interesaba que llegara un tipo y me robara la cámara. Entonces ya no me interesaba salir a recorrer Santiago a buscar nada, sino que me armé mi propio estudio y empecé a traer a la gente a mi estudio. Y al hacer eso, en el fondo empecé a trabajar con muchas imágenes y a trabajar con mezcla de imágenes y bancos de imágenes. Y cuando tú enfrentabas estos rostros, la primera vez cuando disparabas y chuteabas al rostro de una persona, ¿qué iba pasando por tu cabeza? ¿Ibas imaginando nuevos rostros? ¿O a este rostro le cambio esto? ¿Qué pasa si mezclo? ¿Qué pasa? Mira, también partió de la misma forma que te digo. Tiene que ver con mi recorrido de vida, en el fondo. Salí de la universidad, empecé a trabajar porque tenía que trabajar en distintas cosas. Trabajé haciendo fotos de niños, retratos de niños chicos para ganar plata y hacer mis cosas. Y hacía retratos en un jardín infantil y a niños, papás que me pedían no sé qué. Y esos retratos, que eran con la cámara digital, me parece que eran alucinantes, que las fotos, los rostros o la espontaneidad que tenían los niños para ser retratados era una cosa como súper increíble, y ellos transmitían una cosa muy, muy poderosa. Así me encantaba hacer ese trabajo. Pero al mismo tiempo miraba la foto de un niño y mi trabajo de artista no tenía que ver con los niños tampoco. Pero sí empecé a darme cuenta que había algo de esas imágenes que yo quería que tuvieran mis retratos de adultos en el fondo. Pero que tomaba las fotos de los adultos o de los modelos y sentía que les faltaba algo que tenían los niños. Tal vez esa espontaneidad que tú dices, esa cosa. Algo simplemente que tienen en los ojos. Es una cosa de vida, es una cosa de tiempo, yo creo. Entonces ahí empecé a pensar en eso, empecé a pensar en las diferencias que tienen los distintos rostros según su edades, géneros, momentos, situaciones en las que están, vida, si te ponen en un estudio o si tú estás en la calle, cómo funciona en el fondo nuestras emociones a partir del rostro, depende de quién seamos o cómo estemos o la edad que tengamos. Entonces, bueno, los niños me fascinaron. Y ahí fue que se me empezó a ocurrir que quería mezclar las imágenes y que quería que esta imagen tuviese una parte de otra imagen. Entonces empecé a mezclar las imágenes, los ojos de los niños con las caras de los adultos,
o de los modelos, y ahí empezó a generar esta cuestión que son como estos vídeos que empecé a hacer, que después ya empezaron a hacer como ampliar incluso más la cantidad de imágenes que ocupaba. Al principio empecé a mezclar cosas básicas, pero después ya se fue aumentando, digamos. Cecilia, cuando uno enfrenta tus trabajos, de alguna manera son perturbantes, inquietantes, hay algo que pasa, hay como... Son niñas pero a la vez no son niñas. ¿Cómo definirías, cómo explicarías un poco tu trabajo? Al mezclar imágenes en el fondo del retrato que no son... que nunca pertenecen a una sola, ahí se genera esa inquietud que generan mis imágenes, porque en el fondo juntan en un personaje cosas que nunca vas a ver juntas en la realidad, pero que al mismo tiempo no escapan a la realidad. O sea, tú sientes que ese personaje puede existir, pero sientes que hay algo detrás que no te calza. Y bueno, por eso mismo me gusta mucho trabajar con la fotografía, que es lo que te decía antes. En el fondo, el lenguaje fotográfico siento que me permite también abordar eso, que es la duda sobre la realidad. Hay ahora miles de postproducciones y trabajos digitales que sabemos que son falsos y un montón de cosas, pero el hecho de la fotografía igual siempre todavía está en la retina como algo que viene de lo real. Entonces nos genera siempre esa duda de si el personaje existe o no, que no es lo mismo que pasa con la pintura. Por eso es que yo decidí quedarme siempre como en el soporte fotográfico, para poder generar también esa duda. Sí, y en cuanto a los vestuarios, ¿también están intervenidos o es el vestuario o eres una pieza completa? Yo intervengo toda la imagen desde el vestuario hasta el pelo, hasta las pestañas. Es un trabajo súper largo y súper como cuidadoso, muy cuidadoso. Es un proceso muy muy largo. Yo también creo que eso es lo que hace también la diferencia entre lo que tú decís, que ahora hay un montón de imágenes que son retocadas, que son arregladas, pero en el fondo son mucho más instantáneas. Claro. Este es un trabajo que en el fondo se hace desde la búsqueda de los personajes hasta sesiones fotográficas que son súper profesionales y súper como... llevan un tiempo en el cual trabajo con vestuarista, con un montón de elementos que arman mi banco de imágenes. Entonces primero voy en un proceso en la búsqueda de las modelos, que eso también es un cuento largo. Encuentro las modelos que siempre son con bellezas distintas o no necesariamente bonitas. Eso te voy a decir, ¿y la belleza de esas modelos tienen alguna particularidad o es gente común y corriente con belleza clásica? Es de todo, o sea, hay de todo. Generalmente belleza clásica no mucho, más bien como gente que tiene cosas distintas, o manchas en la piel, o no sé, les voy buscando rasgos. Y no necesariamente tienen que ser personas que tengan, que me gusten a mí por completo. En el fondo a veces encuentro a alguien que me interesa como es su forma de nariz, por ejemplo, o la forma expresiva de los ojos, porque como finalmente son sujetos que después van a ser como bastante fragmentado, no me fijo tanto en la persona completa, en el fondo, sino que me fijo como en detalles de esa persona. Me pasa también que cuando veo tus trabajos es como, de alguna manera uno también se siente identificado. Vivimos en una sociedad que es muy... necesita esa aprobación de belleza y está en una búsqueda que a veces es una belleza incluso distorsionada. Entonces de alguna manera uno se siente reflejado y dice, ay, me gustaría, pero no me gustaría. Está como al borde, como tú dices. ¿Tú sientes también que de alguna manera hay una crítica con respecto al cómo estamos siendo, que en estos momentos algo te falta? No sé, me pongo nariz, me pongo pechuga, sí. Me hago, me intervengo, no sé. ¿Es un poquito eso? Sí, también tiene que ver con eso. Sí, aborda varios temas en distintos grados en el fondo. Pero también al cuestionar o pensar en los temas de lo que significa la imagen, la belleza, el retrato, el rostro humano, se pasa por esos temas. Al trabajar en digital, al trabajar con un montón de imágenes, también está cuestionando cosas. Por ejemplo, yo siempre pienso en que no es casual el trabajar en esto hoy en día, ¿te fijáis? Que estamos bombardeados de imágenes de partida, bombardeados de imágenes, bombardeados de estímulos de cómo queremos ser también.
Entonces el hecho de trabajar también con una gama de imágenes y armarla como un cirujano, también como que habla de eso. Porque antes lo fotográfico, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a relacionarnos con la idea del espejo. Teníamos una sola imagen de nosotros mismos. Claro. Pero hoy en día tenemos como, para mi gusto y sobre todo en mi trabajo, la idea es como una cosa bien caleidoscópica, donde no hay solamente una sola imagen de nosotros, sino que hay como múltiples imágenes. Y son en esa multiplicidad es donde yo genero estas mezclas y donde se generan estos monstruos también, que son muy hermosos, pero al mismo tiempo tienen un lado muy siniestro y muy melancólico también. Pero de alguna manera en estos rostros habitan una multiplicidad de identidades que dan espacio a todos esos entes que tú dices. Sí, a todas esas imágenes. Ya no es una relación directa, hay una cosa que es una mezcla. No sé, la última serie que trabajé, que se llama Emerge, que se mostró en la galería de la Patricia Rey hace un par de años atrás, trabajar la idea de la mezcla un poco de rasgos, mezcla de Oriente y Occidente, como en el fondo lo hice a partir de un viaje donde recogí las imágenes, pero la idea central era cómo en el fondo ya nos vamos fusionando y ya no somos de una sola manera. Entonces, ¿cómo existe esta fusión? De ir al merge, de combinar, sí, de combinar. Y el I de imagen puede ser. Y venía de lo digital y electrónico, como en la internet. En la I una letra sí, E. sí. Image, perfecto. Todo lo que estaba como a punto de surgir en el fondo. Ya. Ahora, en un país que es tan árido de cultura, uno tiene que estar asociado siempre con un buen galerista. No siempre esa relación es la óptima, pero en tu caso a ti te ha ido bien. Sí, yo he tenido un recorrido bastante como pausado y en general de buenas experiencias con eso. Y también como buscando, según mi etapa de trabajo, con quién quiero trabajar o cómo quiero trabajar, y por suerte he tenido las oportunidades de tener ese tipo de experiencia. Yo lo que encuentro con respecto a eso es que hoy en día se han abierto hartas posibilidades, hay muchas nuevas galerías o muchos nuevos formatos de espacios de gente que está trabajando para promover arte, que no siempre se dan de la mejor forma, eso es verdad. Pero al menos creo que hay más posibilidades de los que había hace unos años atrás. Gente joven que está armando espacios, proyectos. Sigue siendo cerrado y sigue siendo poco para la cantidad de gente buena que está trabajando, que muchas veces no tiene oportunidad también de trabajar con alguien que lo sepa apreciar. Porque también pasa eso, o sea, yo creo que como en todo rango de equipos de trabajo, de gente que en el fondo tienen que apreciar el trabajo del otro y tiene que ser un aprecio mutuo, siento yo. Claro, tiene que haber de alguna manera un propósito compartido. Un propósito compartido, exactamente. O sea, yo hace unos años ya estoy trabajando con la Isabel Croxato, que es mi galerista, y que con ella he logrado tener esta relación que yo siempre quise en el fondo de trabajo, que tiene que ver con una cosa como más de complicidad y con una cosa más de proyecto común, más allá de un corto plazo, sino que una cosa que la idea es que se proyecte en el tiempo. Mis otras experiencias también fueron muy buenas. Yo inicié trabajando en la Galería Animal con el Tomás Andreu, un salacero, y a él yo le tengo un cariño así ya pero gigantesco, porque como que él fue como la primera oportunidad de trabajo importante que tuve, y él levantó un proyecto súper lindo que era la Sala Cero, donde estuvieron todos los artistas jóvenes como en el año 2009, ponte tú, más o menos, y donde aparecieron, y él encontró en el fondo muchos artistas que hoy día son súper como consolidados y súper buenos, como el José Pedro Godoy y varios gente que en el fondo partimos todos sin que nos conociera nadie, y él en el fondo impulsó mucho la carrera de todos nosotros. Luego trabajé con la Patricia Rey, son dos galerías muy grandes en Santiago, la Galería de la Patricia también es una galería muy importante acá. Quizás es más impersonal para mi gusto en términos de trabajo, por eso es que después yo finalmente termino trabajando con Isabel, que es un trabajo mucho más como cercano, somos más, digamos, más cómplices y generamos cosas en conjunto
más allá de la relación jefe, no sé qué, o viceversa, porque en el fondo acá no hay jefe de nadie, sino que ella se encarga de promover mi carrera y yo me encargo de que ella tenga todo lo necesario y todas las cosas como para que trabajemos juntas en el fondo. No existe esa cosa como tan jerárquica ni nada. Cada uno en lo suyo haciendo bien su trabajo y ha sido una genial experiencia. Ella es una persona muy como encantadora además. El hecho de la relación artista, la buena relación artista-galerista, eso no es usual. Me imagino que tiene que haber algún tipo de química, a lo mejor de complicidad. ¿Cómo se dio en el caso de ustedes? Yo en el poquito tiempo que llevo siendo galerista he descubierto que también eso es un arte y que es difícil, a veces se da naturalmente, otras veces se va construyendo y otras veces simple y sencillamente no se da nomás. Yo creo que acá hay un factor que nos une profundamente y es que creemos las dos mucho, una en la otra. Por otra parte, somos tremendamente rigurosas, perfeccionistas, trabajadoras y queremos lo mismo y estamos dispuestas a sacarnos la mugre para lograrlo. Entonces sabemos que hay concesiones, sabemos que hay sacrificios que hay que hacer en el camino, sabemos y hay mucha confianza. O sea, yo le propongo una fecha, le propongo una feria y yo sé que ella me va a cumplir y me va a cumplir no solo con los timings, sino que con una obra que me va a dejar para adentro. Y habiendo mucha gente que trabaja también digitalmente, ¿cuál es el elemento que hace diferente o el elemento diferenciador en el caso de Cecilia? Es difícil, tal vez esta cosa como esta cosa tan estética que ella tiene y después que su fuente es real en el sentido de que ella misma toma la fotografía. Entonces imagínate cómo debe fotografiar a cada persona distinta para que después las pieles de esas personas cuando las mezcla funcionen. O sea, hace un trabajo. En el fondo ella, que yo creo que aquí está la clave de la cosa, el gesto de la Cecilia es el gesto de un pintor clásico que pintaba retratos, que estaba frente a una persona durante días, esa persona en la misma posición y esta persona de lejos la observaba y pintaba hasta que va apareciendo y va construyendo este universo y esta identidad de ese ser, porque no es solo pintar la cara, sino que es como uno ve los retratos clásicos y ellos te hablan de, no sé, pues de qué parte, de dónde estaba inserto en la sociedad esa persona, de qué época y qué cultura estamos hablando. Entonces el manejo de la luz que ella hace, el manejo de este trabajo de collage que va haciendo en el fondo con las distintas partes de los rostros, es equivalente al gesto de un pintor, al tiempo que toma pintar una obra. Primero piensan que es pintura, después no lo pueden creer cuando empiezan como a entender cuál es el proceso de producción que ella hace para su obra. Hay gente que queda maravillada, alucinada, es como que hay mucha gente manipulando fotografía digitalmente, hay mucha gente trabajando la temática de estos rostros que parecen como niñas, o estas cosas como medias como deformes. O sea, ella está dialogando con sus pares en el mundo, digamos. Son 3 series las que tienes. Me acabas de decir que tenías la Emerge. ¿Cuáles son las otras 2, Cecilia? La primera serie mía fue Pride, que fue cuando empecé recién, o sea, ya nos vamos hacia atrás cuando empezamos a conversar de que cuando salí de la universidad, empecé a trabajar la mezcla con los niños, y ella se llamaba Pride. Y bueno, de ahí viene Blow. Blow, perfecto. En Blow fui un poquito más allá con la idea, porque quise como que en el fondo el personaje cobrara vida y no sé, pues me inspiré mucho como la idea del Frankenstein, que es el personaje ensamblado, el autor que se enamora de su personaje y quiere que el personaje tenga vida y que en el fondo se mueva. Y lo que hice con las imágenes fue crear una especie de respirador artificial. Todas las imágenes estaban en esa exposición mostradas en grandes formatos, en formatos como de 2 metros, 2 metros y medio, 1,50. Estaban impresas en tela y detrás de los cuadros estaban en la parte del pecho escondidos como una especie de respiradores como artificiales, que eran como unas membranas, cuestiones que se inflaban y hacían que el personaje se le moviera el pecho y le daba movimiento real a la imagen física, digamos, no era estaban ahí respirando y moviéndose.
todas las imágenes en esa ¿Y eso se le advertía al público o de repente el espectador se encontraba con esta sorpresa que el trabajo respiraba. Que esta niña respiraba? No se le advertía a nadie. De hecho, eso era lo más entretenido, porque en el fondo solamente la gente más observadora se daba cuenta, o gente que de repente por casualidad se encontraba y mucha gente se asustó en la inauguración, por ejemplo, o no sé, se descolocaba mucho, porque si uno pasaba rápido es como la respiración humana. Si alguien está sentado ahí, no está mirando que el pecho está en un movimiento agitado, sino que es una cosa como fluía, y cada uno de los personajes tenía una forma de respirar distinto. Había unos que respiraban más rápido, otros más lento. Se respetaste incluso eso. Sí, no fue un trabajo como de un año y tanto para lograr encontrar como qué tipo de respiración tenía el personaje según su rostro, según su forma, según su como historia de ficción, ¿sabes? Y no, a la gente le encantó mucho, se sorprendían, se asustaban. De repente, no sé, yo me acuerdo que el guardia de la exposición de allá de Salagasco me llamó por teléfono un día diciéndome que uno de mis niñas se había muerto, que le había dado un paro cardíaco, que le estaba mirando y de repente la niña se le aceleró el pecho y de repente dejó de respirar. Y así me lo contó tal cual, ¿cachai? Y porque como era un sistema que yo, implementé e inventado por mí, obviamente con otra persona que me hacía la cosa técnica, eléctrica, no es una cosa muy probada. Entonces, claro, uno de los sistemas falló y realmente el personaje como que le vino como un paro. Pero fíjate que interesante lo que estás diciendo, porque sabiendo de que hay un sistema mecánico, este guardia entra en la convención de que es un ser vivo, y lo respeta hasta el final, y más allá que te lo haya dicho entre broma y en serio, pero a nivel del lenguaje le está respetando eso, está respetando la convención. El personaje puede respirar. El personaje murió. Sí.